Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el VIH y su farmacología. ¿Qué fármacos actúan para controlar la infección por el VIH, ¿no? Para ello tenemos que hacer una pequeña introducción sobre el virus, una pequeña parte de virología, ¿no? El VIH es un virus de tipo ARN, en sentido positivo, lineal, diploide, ¿no? Porque en su interior va a tener una doble copia. Este VIH es de la familia de los retrovirus, que se van a caracterizar porque van a tener envoltura. Tienen envoltura, pero ojo, es una envoltura robada de la membrana lipídica, de la membrana, ¿no? La bicapa de nuestras células, ¿no? Al momento de infectarnos. Género, lentivirus, ¿no? Y dentro de los lentivirus tenemos al VIH. Este VIH tiene dos serotipos a conocer, VIH1, VIH2. El más frecuente es el VIH1. Y este va a tener genotipos, ¿no? Genotipo M, genotipo N, genotipo O y el P. El más frecuente y principal es el M, ¿no? M por main, ¿no? En inglés. Se caracteriza el VIH1 porque está distribuido a nivel mundial, ¿no? En cambio, el VIH2 está restringido a África Occidental, tiene un riesgo de transmisión menor y una progresión de enfermedad mucho más lento, ¿no? Ahora, ¿cómo es la estructura del virus? Este es un esquema de lo que sería el VIH. Este VIH se dice que tiene una forma icosaédrica, ¿no? Con envoltura y una envoltura llena de púas, que son todas estas de acá, todas estas, ¿no? Ok, vamos a ir viendo capa por capa. Esta de acá, que es la más externa, es la bicapa lipídica, ¿no? Que es así, ¿no? Con los fosfolípidos que se robó de las células que infectan, ¿no? Al ingresar a nuestro organismo. Esto se llama envoltura. Envoltura, ¿ok? Vamos a ir viendo primero las capas y luego las proteínas. Este de acá se llama matriz, la verde, ¿no? Y este de acá es la nucleocápside, ¿no? O cápside, nucleocápside. O la cápside, ¿no? Ya, cada capa va a tener proteínas. Y tenemos que recordar que este virus va a tener dos tipos de proteínas, ¿no? Estas son las capas, pero tiene tipos de proteínas. Proteínas que van a estar formando parte de la estructura, es decir, estructurales, y las otras enzimáticas. ¿Ok? Las enzimáticas, es decir, aquellas que van a formar parte del grupo de enzimas del VIH, y estructurales, si es que van a estar formando parte de alguna de estas capas, ¿no? Por ejemplo, el de la envoltura, y lo vamos a colocar de otro color, las proteínas, ¿no? Vamos a colocarlo, las proteínas de estructura que sean azules. Por ejemplo, ¿no? En la envoltura tenemos estas dos, que son las púas, ¿no? La combinación de estas dos son las púas. Estas son glucoproteínas. Glucoproteínas, ¿no? Estas glucoproteínas que van a conformar una púa son dos. Una de superficie o de acoplamiento y una que atraviesa la membrana, es decir, transmembrana. La primera, que es la de superficie, es la GP120, ¿no? Y la otra, que es transmembrana, la GP41, de glicoproteína. Ahora, veamos las proteínas de la matriz. La matriz está conformada por todo un conjunto de proteínas, que es la proteína P17, que no es importante en realidad, y de la nucleocápside, en términos de conocer más sobre el tema, ¿no? La nucleocápside también está formada así, todo esto de proteínas estructurales que vendría a ser la P24. La P24 sí va a ser interesante conocer porque es parte de lo que en laboratorio se va a identificar, ¿no? Hay pruebas de laboratorio que identifican al antígeno P24, que no es más que la proteína que forma parte o que conforma parte de la estructura de la nucleocápside del virus, ¿no? Que es la caja, digamos, en forma de cono truncado que protege al material genético del virus, ¿no? Como podemos ver. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿en qué pruebas se detectan? En las pruebas ELISA de cuarta generación. Ya en otro video vamos a hablar sobre las pruebas de ELISA. Las pruebas de ELISA, ¿no? En general se dice que hay de 4 generaciones. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las de primera, tercera generación detectan anticuerpos, las de cuarta generación anticuerpos y antígenos. El antígeno P24 y este anticuerpo, ¿no? La primera generación es IgG, segunda generación IgG, tercera generación IgM e IgG y de cuarta generación IgM, IgG y también el antígeno P24, ¿no? Lo vamos a borrar porque por mientras no es de utilidad. Ok. Esas son las proteínas de estructura. Vamos a hablar un poco de las glicoproteínas,
que forman parte de la estructura de la envoltura del virus. Entonces, vamos a colocar acá cuál es la función, ¿no? Estamos en nuestra tabla de estas glicoproteínas. La GP120 es la que se va a unir al CD4, ¿no? Toda célula que tenga este clúster de diferenciación CD4, ahí se va a unir el GP120 y es el primer contacto del virus con la célula, ¿no? Y el GP41 es la célula que penetra, ¿no? Penetra, sirve como un ancla, ¿no? Hay un cambio conformacional y esta se va a anclar a la otra célula, que va a estar más claro en las siguientes diapositivas, ¿no? La GP41 refuerza la unión también del primer contacto. Se va a unir a quimiosinas, que son receptores, digamos, que está también en la superficie de la membrana de las células que van a ser infectadas, ¿no? Ya vamos a ver que hay dos tipos. Ok, entonces, eso sería todo por el momento. Reconocer que acá está el ARN en sentido positivo. Y esta es una proteína muy importante, ¿no? La enzima más importante del virus que lo caracteriza bastante es la transcriptasa reversa, ¿no? Hay otras enzimas, sí, ¿no? Por ejemplo, la helicasa, integrasa, la proteasa, que vamos a ir viendo poco a poco. Es importante hablar del genoma del virus, este de acá, ¿no? Ya, es ARN, pero ¿qué genes tiene? ¿No? Ahí es donde van a estar los genes que van a codificar a las proteínas, que van a ser proteínas que ya hemos mencionado, o de estructura, o que van a tener función de enzima. De estructura, las glicoproteínas, la P17, la P24, enzimas como la transcriptasa reversa, la helicasa, proteasa, integrasa, ¿no? Todas esas proteínas van a estar agrupadas, o sea, van a tener el código para codificarse en el gen, ¿no? En el gen del ARN del virus. Se dice de que todo virus que forma parte de la familia de los retrovirus tiene 3 genes en común. ¿Cuáles son esos 3 genes? El gen GAG, POL y M. Estos 3. Además, el VIH tiene 6 genes que lo van a caracterizar a él mismo, ¿no? Pero no son importantes de revisar. Solo tener en cuenta, ¿no?, que también tiene otros genes y que en total codifica para 15 proteínas. ¿Cuáles son los otros genes? Por ejemplo, el BIF, PPR, TAT, NEF, etc., ¿no? REF. Entonces, continuemos aquí. El gen GAG, vamos a hablar solo de los 3 principales, ¿ok? Estos 3. El gen GAG y el gen M van a codificar para proteínas de estructura. Y el gen POL va a codificar para enzimas. El gen GAG, ¿no?, que es, significa gen de grupo antigénico, va a codificar primero una proteína grande e inmadura que se llama GAG, ¿no? Esta proteína inmadura va a dar lugar, ya cuando sea cortada y modificada post-traducción, la proteína de la matriz, P17, y la proteína de la nucleocápside, P24. El gen de la polimerasa, que es el POL, ¿no?, que nos da todas las enzimas, nos va a dar la proteasa, helicasa, transcriptasa reversa e integrasa, ¿no? Ya. Vamos a ir viendo la función de cada una conforme avancemos en la clase, ¿ok? Luego tenemos el gen M. M es el gen de glucoproteína de envoltura, ¿no? Nos va a codificar las glucoproteínas de la envoltura, es decir, GP120 y GP41, que al inicio su proteína inmadura es GP160, ¿no? Luego se cinde y genera estos dos. GP120, que reconoce CD4, y 41, que va a reconocer quimiosinas, que habíamos mencionado, ¿no?, que vamos a ver adelante, CCR5 característicamente, y después CXCR4, ¿no? Estos son otros genes que simplemente es bueno saberlo, pero no lo vamos a revisar. Simplemente están para leer. Ahora, ¿cuál es el tropismo del VIH? ¿A qué célula se va a dirigir? Se va a dirigir a toda célula que tenga el clúster de diferenciación CD4, es decir, células mieloides y linfocitos T. Todos conocemos a linfocitos T CD4, ¿no? Pero también ataca a mieloides. Este Pac-Man representa al macrófago. Incluso macrófagos de la microglía, que vendría a ser, ¿no?, el macrófago del sistema nervioso central, del polvo, ¿no?, en los pulmones, también células dendríticas y células presentadoras de antígeno, ¿no? Característicamente, ¿cuáles dos? Antes de pasar la página, macrófagos y linfocitos TCD4. ¿Cuáles son las vías de transmisión de este virus? Son 3 principales: sexual, vertical y parenteral. Sexual es la más frecuente, se dice que es el 80%, y hay un montón de factores que van a jugar en cuanto a la transmisión de vía sexual. En cuanto a la vía vertical tiene 3 momentos. ¿Qué es la vía vertical? Es cuando se pasa la infección de mamá a hijo. 3 momentos. ¿Cuáles son esos 3 momentos? Durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia. De los 3, el más importante es durante el parto. Por eso se prefiere, es una medida, que el parto siempre sea planificado y por cesárea en una paciente VIH. Y durante el embarazo es más probable en el tercer trimestre, y por ende, ¿no?, durante la lactancia, como puede haber transmisión, está contraindicada la lactancia materna, ¿no?
Vía parenteral por compartir agujas, por ejemplo, ¿no? O accidentes laborales. Ahora, ¿cuál es la interacción del virus con la célula hospedadora? Sabemos que el virus VIH lo que va a hacer es hospedarse en la célula, digamos, linfocito TSD4. Se va a hospedar ahí, se va a quedar un tiempo, va a producir todas las proteínas que requiere para formar nuevos viriones y luego van a salir varios viriones por gemación. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces podemos decir de que, bueno, digamos que estos son los virus, ¿no? El VIH, viriones de VIH, que están buscando dónde hospedarse, pero están buscando un hospedaje específico, ¿no? Quieren cualquiera que tenga CD4 en nuestro concepto de esta, de este esquema, que siempre tenga el hotel, no sé, piscina, ¿no? Queremos cualquier hotel pero que tenga piscina. Entonces se presenta, ¿no? Siempre le piden su DNI, ¿no? Ok, muestren su DNI, que sería el GP120, el primer contacto, ¿no? Y lo segundo, mayor de 18 años, sería lo que asegura la entrada, ¿no? GP41. Entonces, reconoce, ¿no? Este sería nosotros, ¿no? El linfocito TSD4, por ejemplo, ¿no? Reconoce, bueno, dice, ok, todo está ok, puede pasar. Pasa, y este VIH actúa como un ladrón, porque cuando se vaya del hotel, va a llevarse todos los artículos que estén ahí, sábanas, no sé, focos del hotel, el cuarto, jabones, champús, etc. Todo se lleva. Entonces, al irse siempre jala algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que sucede de verdad, ¿no? Es que siempre se va a llevar parte de la membrana lipídica. Entonces vamos a ver ahora paso por paso cómo sucede esta interacción del virus con la célula hospedadora. Nuestro VIH, nuestro linfocito TSD4 y también podría ser los macrófagos, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a revisar 8 pasos. El primer paso, la unión, que va a estar caracterizado por el GP120 que se une al clúster de diferenciación CD4. El segundo paso de fusión y penetración, fusión, porque el GP41 asegura esto, reconociendo quimiosinas. Y penetración, porque hay un cambio conformacional al suceder esta identificación del GP41 quimiosinas, y este va a servir como un ancla. Penetra, ¿no?, la membrana lipídica de la célula linfocito TSD4. Lo ancla y hay un contacto de ambas membranas, de la envoltura y de la membrana, ¿no? Luego, la liberación del virión es el tercer paso, con abrir la cápside viral y liberar su material, que es el ARN, hacia el citoplasma de la célula del linfocito, ¿no? El cuarto paso, la transcripción reversa de este ARN, ¿no? Pasa de ARN a ADN de doble cadena, ¿ok? A través de la enzima transcriptasa reversa. La integración, ¿por qué? ¿No? Van a actuar dos enzimas característicamente, la helicasa e integrasa, hacen que el ADN de doble cadena del virus se mezcle con el ADN, ¿no?, de la célula huésped. Luego hay una transcripción, ¿no? El ADN mixto, ya integrado, pasa a ARN mensajero, y luego en el séptimo paso, este ARN mensajero mixto, ¿no?, pasa a sintetizar proteínas. Hay una traducción y maduración de proteínas, ¿no? Y el octavo paso, la liberación. Se liberan varios viriones por gemación. Ok, todo lo que está de rosado identifica cuáles son los pasos en los que podemos nosotros bloquear farmacológicamente y evitar que siga sucediendo la infección por VIH, ¿no? Controlar la enfermedad. El primer paso, la unión. Habíamos dicho que, lo vamos a repetir varias veces, está mediado por el GP120 que se une o reconoce CD4, ¿no? Ok, acá está, GP120, nuestra glicoproteína de superficie, reconoce CD4, se da la unión, ¿no? GP41 reconoce las quimiosinas, esto va a asegurar la interacción, ya que si esto no sucede, pues no va a haber ninguna interacción del VIH con el linfocito TSD4. Incluso se dice que hay personas, ¿no? La quimiosina más frecuentemente usada es el CCR5 en fases iniciales. Entonces, hay personas que no tienen característicamente esta quimiosina en su membrana y por ende serían de alguna forma inmunes a la infección por VIH, pero ojo que sucede en muy pocos casos, ¿no? Podemos, acá, esto significa sitio de bloqueo. Tenemos un sitio de bloqueo con un fármaco que va a bloquear la quimiosina de nuestra célula CCR5, ¿cómo se llama? Maraviroc. Vamos a ir viendo eso después, ¿no? Ahora, el segundo paso es la fusión o penetración, ¿no? El VIH y la célula linfocito TSD4 se van a unir en una sola. ¿Cómo se da esto? Al reconocer las quimiosinas, sufre un cambio conformacional la GP41, y lo que era solo, ¿no?, como vemos acá, parte de la base de una púa, se va a anclar y va a sobrepasar, ¿no?, la membrana de nuestro linfocito TSD4. Se ancla, ¿no?, así como las anclas de barco, y se fusionan estas envolturas. Bueno,
Entonces ahora tenemos que podemos evitar algún paso a este nivel, sí. Por acá vamos a ver la siguiente, ¿no? Acá está nuestro símbolo de bloqueo que va a representar a un fármaco. ¿Cuál? El bloqueo de la GP41 para evitar su anclaje. ¿Quién va a ser? Enfubirtide, ¿no? Que suele ser, se caracteriza por venir en una presentación de inyectable. El tercer paso va a ser la liberación del virión, ¿no? Este virión, se va a liberar y va a pasar, ¿no? Se va a abrir su núcleo cápside y va a pasar su material genético a la célula, ¿no? Aquí está, ¿no? Este representa igual la célula, que ya tiene adentro el virión, y luego este virión abre su núcleo cápside y libera al citoplasma de la célula su material genético. Sucede entonces la transcripción inversa, ¿no? Del ARN viral a ADN de doble cadena, pero del virus. Y luego, antes de pasar al quinto paso, tenemos fármacos que bloquean a esta enzima transcriptasa reversa para evitar esto, ¿no? Son los principales fármacos usados y que suelen ser parte de los esquemas de tratamiento de primera línea, ¿no? Del VIH. Suelen ser nucleócidos y no nucleócidos, ¿no? Ya vamos a ir comentando más sobre el tema. Aquí tenemos nuestro ADN viral de doble cadena. Este ADN viral, para que pueda ser transcrito y luego traducirse en proteínas, debe integrarse a nuestro ADN. ¿Cómo lo va a hacer? Primero va a actuar la helicasa, ¿no? La helicasa va a actuar, y va a cortar este nivel. Corta. Va a crear un espacio y ahora lo va a unir. ¿Con qué? Con una goma. Así simplemente. ¿Cuál es la goma del VIH? La integrasa. Y lo une, ¿no? Así. Listo, y está integrado. Y tenemos nuestro ADN mixto. ¿Hay un bloqueador? Sí. Tenemos acá fármacos que bloquean la enzima integrasa. Se llaman inhibidores de la integrasa. Característicamente son todos aquellos que terminan en tegravir de integrasa, ¿no? El sexto paso, la transcripción. Este ADN mixto va a pasar a ARN mensajero. Bueno, aquí estaría el núcleo, ¿no? Diciendo sospechoso, muy sospechoso, pero simplemente deja continuar todo el proceso, ¿no? El séptimo paso, la traducción del ARN mensajero mixto a las proteínas iniciales grandes, que son inmaduras. Estas deben madurar después. Inmaduras es decir que no hay función. Y si no hay función, no podemos formar proteínas de estructura ni proteínas tipo enzimas para que luego se ensamble todo y se liberen en viriones, ¿no? ¿Quién hace que madure esta proteína? La proteasa, ¿no? Las divide en las de estructura, en las de enzima, y ya tenemos toda la maquinaria lista para ensamblarse y formar viriones. Ahora, ¿hay una enzima que bloquea este proceso? Sí, se llaman inhibidores de la proteasa. Característicamente terminan en navir. El octavo paso es la liberación, ¿no? Ya está todo ensamblado, y ojo que no es solo uno, son varios viriones con su nucleocápside, varios, que se van a liberar. Se liberan por gemación, se lleva parte de la bicapa. Y así tenemos no solo uno, sino varios de estos modelos. La liberación del VIH lista para infectar nuevas células, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ataques de los fármacos antivirales? En el primer paso, la unión, que se une o bloquea al CCR5, la quimiosina maraviroc. El segundo paso de la fusión y penetración, se bloquea la glicoproteína del virus 41 en fubirtide, ¿no? El cuarto paso, los inhibidores de la transcriptasa reversa, que pueden ser nucleócidos y no nucleócidos, que vamos a ir viendo. Integración, inhibidores de la integrasa, raltegravir, todos los que terminen en gravir, tegravir. Y de la traducción, ¿no? En cuanto a el proceso de maduración de las proteínas, nuestra proteasa, inhibidores de proteasa que van a terminar siempre en navir. Hablemos ahora de la farmacología del VIH, cada grupo farmacológico. Acá tenemos a los inhibidores de la entrada, tanto de unión y fusión, que sería el primer y segundo paso. Maraviroc y enfubirtide. Aquí he colocado este personaje que es de la película Top Gun, que es Maverick, ¿no? Ya que, una forma de acordarnos del nombre de este fármaco, Maraviroc. Y enfubirtide, que suena a encurtidos, ¿no? Una forma más didáctica de acordarnos los nombres de estos fármacos. Ahora, hablemos del Maraviroc. ¿Qué era lo que hacía? Bloqueaba, era un antagonista de la quimiosina CCR5 en la célula. Este Maraviroc, ¿no? ¿Qué pasa si es que ya no entras solo por CCR5, sino por CXCR4? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya no es efectivo. Si es que el refuerzo
de la unión de este VIH a través de esta quimiosina, entonces nuestro fármaco Maraviroc ya no tiene acción. Por eso siempre se debe identificar antes si es que esta interacción está mediada por el CCR5 o CXCR4. Se dice, antes de pasar, conocer que las quimiosinas CCR5 están tanto en linfocitos TCD4 como en macrófagos. Y se le dice hemitrópico. En cambio, el CXCR4 solo está en linfocitos T, CD4 y se le dice T-trópico. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas a conocer de este Maraviroc? Puede ser hepatotóxico, es hepatotóxico y genera también infecciones de vía aérea superior, tos y fiebre. El Enfuvirtide, que es un inyectable, su rango más frecuente va a ser la irritación en el lugar de inyección. ¿Qué hace? Bloquea a la glicoproteína transmembrana o de anclaje, que es la glicoproteína 41 del virus. Los inhibidores de transcriptasa reversa, que son los más importantes, o digamos los reyes aquí en el tratamiento del VIH, se pueden clasificar en nucleócidos o no nucleócidos. Ambos van a actuar en esta transcriptasa, ¿no?, reversa, pero esta enzima tiene lugares de unión. Debemos conocer que estos nucleócidos y no nucleócidos tienen diferentes sitios de unión en la enzima transcriptasa reversa, ¿no? Por ejemplo, acá están los nucleócidos y por acá los no nucleócidos. He colocado, ¿no?, los nucleócidos van a actuar, digamos, estos fármacos con disfraz. ¿Por qué con disfraz? Porque lo que van a hacer es, van a hacer como un símil de los nucleócidos de ADN para engañar a la transcriptasa reversa y parar la transcripción inversa a ADN, ¿no? Lo va a engañar, ¿no? Digamos, oye, yo soy adenina, yo soy guanina, citosina, añádame a tu cadena de ADN, y como es en verdad, no es en realidad una adenina, guanina o citosina, va a parar esa transcripción reversa hacia ADN, ¿no? Y se acabó todo. Ya no hay producción de proteínas, ya no hay liberación de viriones, ya no hay nada. En cambio, los no nucleócidos, estos actúan en un lugar diferente a la transcriptasa reversa, y coloqué, ¿no?, que era como que un menú porque no tienen mucho que ver con los nucleócidos, ¿no? Continuemos. Entonces, los inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos son estos: tenofovir, lamivudina, emtricitabina, abacavir, sidobudina. Característicamente terminan en vir o ina, tanto nucleócidos como no nucleócidos, ¿no? Los nucleócidos, los más importantes a conocer, hay más, pero los más importantes de primera generación es Favirenz y nevirapina. Ok, estos nucleócidos, por ejemplo, el tenofovir va a simular que es una adenosina. La amibudina va a simular que es una citosina. Emtricitabina, otra citosina. Abacavir, una guanosina. Y sidobudina, una timina. Se dice que en realidad el único nucleótido de los inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos es el tenofovir, el único nucleótido. Y estos tres están colocados de este color porque estos tres también van a ser importantes en el tratamiento de otro virus, ¿no?, que es el virus de la hepatitis B. La primera línea por ejemplo, para tratar hepatitis B es tenofovir. Y de segunda línea, ¿no?, tenemos otro, pero que no está incluido dentro de esto, pero también se dice que es inhibidor de transcriptasa reversa, entecavir. Solo que el entecavir para nada tiene que ver con el VIH, ¿no? Para nada, es solo para virus de hepatitis B. Es como acotar un poco más al tema, ¿no? Pero para no confundirnos, solo conocer que estos tres también tienen efecto en el virus de la hepatitis B. Ok, y los no nucleócidos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias y características? Estos inhibidores de transcriptasa reversa no pueden ser usados solos, siempre tienen que ir acompañados. Los nucleócidos siempre va a ser en pares, ¿no? Siempre se usan en pares. No puedes usar uno solo, o sea, no puedes usar solo el tenofovir, solo la amibudina en tu esquema, no. Si es que vas a usar un inhibidor de transcriptasa reversa nucleócido, yo no voy solo, yo siempre voy a ir con un compañero. Tenofovir y la amibudina van juntos, o la amibudina entre citabina juntos, y así, ¿no? Y por ejemplo, si quieres usar un no nucleócido, tampoco lo puedes usar solo, debe ir acompañado de dos nucleócidos, ¿no? Así como dice la tabla, de 2 nucleócidos. ¿Cuál es el espectro de los nucleócidos? Tanto el virus 1 y 2, ¿no? El VIH 1 y 2. Y los no nucleócidos, el 1 nada más. ¿Requiere activación? Los nucleócidos sí, requiere fosforilación. Debe primero pasar a su forma fosforilada, a ser un nucleótido. Y los nucleócidos no requieren ser fosforilados, no requieren ser activados. Entonces los nucleócidos van a depender bastante de este paso, de ser fosforilados por las células. Y el bloqueo de la transcriptasa reversa de los nucleócidos es competitivo, mientras que los no nucleócidos es no competitivo.
Nucleócido, ¿por qué no? Recordar un poco, ¿no? Nucleócido se dice que es la base nitrogenada más el azúcar unidos por su enlace N-glucosídico. Y cuando ya se fosforila, ya es un nucleótido. Ya. Bueno, acá está de que estos actúan en diferentes lugares de acción, diferentes sitios de unión a la transcriptasa reversa, pero que al final hacen lo mismo, detienen la transcripción inversa de este ARN a ADN. ¿Cuáles son los principales RAMs de este grupo de fármacos? Nucleócidos, inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócidos, toxicidad mitocondrial, lipodistrofia asociada a VIH y alteraciones metabólicas. Toxicidad mitocondrial característicamente es de este grupo de fármacos, característico. ¿Cómo vamos a saber que está haciendo toxicidad a la mitocondria? Con acidosis láctica, dolor muscular, miopatía, neuropatía periférica y esteatosis hepática. Lipodistrofia del VIH, ¿cómo es? Es, ¿no?, que todo el tejido celular subcutáneo de la cara se ha chupado, ¿no? Todo está chupado, como casi calavera. Hay una mala distribución de la grasa. En algunas zonas está muy baja y en otras está aumentada. Por ejemplo, ¿no?, baja en cara, brazos, piernas y nalgas. No tiene nada de grasa, está chupado. Y más bien van en una cúmula normal en hígado, músculos, abdomen, senos, cuello, espalda superior, etc. Alteraciones metabólicas como cuáles. Va a haber intolerancia a la glucosa, va a alterar el perfil lipídico, hiperlipoproteinemia, aumenta triglicéridos, aumenta colesterol total y baja HDL. Además, vamos a ver ahora los RAMs, pero específicos por cada fármaco. Por ejemplo, el abacavir, que nos va a dar reacciones de hipersensibilidad graves, que solo va a ser, ¿no?, estas reacciones de hipersensibilidad van a depender de si nuestro paciente es o no HLA B570 positivo. Solo se dan estos pacientes, ¿no? Y tienen un alto riesgo de que estas reacciones de hipersensibilidad sean tan graves que les conlleve la muerte. Entonces es importante, primero, antes de dar abacavir, hacer un test para descartar que no tenga este gen del HLA, ¿no? Y también tiene RAMs cardiovasculares. Ahora, tanto didanosina como estabudina nos va a generar pancreatitis. Continuemos. El tenofovir característicamente es nefrotóxico. Entonces los pacientes que tengan una insuficiencia renal avanzada no le podemos dar este fármaco, ¿no? Porque ¿qué es lo que genera? Genera insuficiencia renal aguda, tubulopatía proximal y síndrome de Fanconi. Lo otro es que genera osteoporosis, sobre todo si se une con los inhibidores de proteasa. Los nucleócidos, como la sidobudina, también nos va a dar supresión de médula ósea. Entonces, si un paciente tiene previo al uso de sidobudina anemia, es mejor no darle porque precipita más la anemia y la neutropenia. Y también melanolitia, ¿no?, la coloración marrón de las uñas. Ahora, los RAMs de los no nucleócidos es en reacción de hipersensibilidad rash, como Steven Johnson o NET, ¿no? Y característicamente son hepatotóxicos. Los no nucleócidos son hepatotóxicos, sobre todo la nevirapina. Entre la nevirapina y efavirenz, ¿cuál es el más hepatotóxico? Nevirapina. Y además la nevirapina genera pesadillas, es neurotóxico. Por eso acá está nuestro Freddy Krueger, ¿no? Hacer los sueños vívidos como si nos estuviera atracando Freddy Krueger. Ahora, bueno, esto ya lo podemos pasar. Inhibidores de la integrasa. Todos los inhibidores de la integrasa, ¿cómo voy a reconocer que un fármaco es inhibidor de integrasa? Porque termina en tegravir. Termina en tegravir. Ok, ¿quiénes son estos? Dolutegravir y raltegravir. Inhiben a la integrasa, a nuestra goma, ¿no?, que va a unir el ADN viral con el ADN de nosotros. ¿Cuáles son sus RAMs en general? RASH y síndrome de hipersensibilidad. Se dice de que estos también, sobre todo el raltegravir y dolutegravir, van a generar una inflamación muscular hasta poder generar rhabdomiolisis, miositis o miopatía, ¿no? Elevan la creatinina quinasa. Los inhibidores de proteasa, característicamente, bueno, ellos son los que van a bloquear a la enzima que se encarga de madurar las proteínas. Por eso tenemos acá, ¿no?, un bebé que pasa a adulto, ¿no? Se encarga de madurar las proteínas, para que tengan luego, ser maduras y puedan tener una función, ¿no? Proteasa, característicamente todos terminan en navir, ¿no? Por ejemplo, darunavir, ritonavir, lopinavir. ¿Cuáles son los RAMs de estos inhibidores de proteasa? Náuseas, vómitos, diarrea, gastrointestinal, renal, característicamente forma cristales, precipitan en la orina y generan nefrolitiasis por cristales. Hematuria, también, alteraciones metabólicas como hiperglicemia, dislipidemia, al igual que ¿quiénes? Que los inhibidores de la transcriptasa reversa, nucleócidos, ¿no? Y al igual que estos, también generan lipodistrofia y acúmulo de grasa. Todo esto es igual, comparten eso, ¿no?
Pero, ¿quién genera más lipodistrofia? ¿O quién es característicamente que genera esto entre inhibidores de proteasa e inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos? Son los inhibidores de proteasa. Ojo. De cabello, adelgazan el cabello, mayor sangrado en pacientes con hemofilia y etcétera, ¿no? Bueno, eso ha sido una revisión a grandes rasgos. Si les gustó esta clase, este desarrollo del tema, por favor no se olviden de darle like y suscribirse para mayor contenido médico. Voy a estar colgando más clases por aquí y no se olviden, voy a dejar el link de donde pueden descargar las diapositivas de este material que va a estar colgado en Udocs, de toda esta clase, y claro, gratuito. Acá se los he dejado. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Tengo mi canal de Udocs, bueno, acá YouTube, Instagram como Café para la Doctora, y también TikTok, donde suelo subir como triadas, tetradas diagnósticas. Además, bueno, una gran noticia que he podido colgar mi primer libro. Bueno, no es un libro, es un resumen sobre enfermedades exantemáticas en pediatría, que está disponible en Udocs. También les voy a dejar el material ahí, no tiene que ver con el tema, pero se habla de las 9 enfermedades más frecuentes en pediatría, exantemáticas, ¿no? Sarampión, rubiola, escarlatina, ¿qué más? Eritema infeccioso, el exantema súbito, ya mencioné rubiola, varicela, enfermedad de mano, pie, boca, Kawasaki y el mixed, ¿no? Todo eso está en tablas, resumen. Se habla de epidemiología, diagnóstico, tratamiento. Se habla bastante de las fases, ¿no? Que suelen ser fases prodrómicas, exantemáticas y resolutivas, las características diferenciales de cada uno. Incluso hay una imagen esquemática de un niño, de dónde aparece primero el exantema, hacia dónde se va, y las principales complicaciones de estas enfermedades que nos puede dar. Lo pueden encontrar en Udocs y lo voy a dejar el link en la descripción. En el caso de este documento, pues sí tiene un costo, pero vale la pena. No porque yo lo haya hecho, sino que de verdad al elaborarlo lo hice con mucho amor, como si fuera para mi uso personal, y está basado en fuentes bibliográficas como ambos, CTO, AMIR, el Habibs, de dermatología para poder describir mejor las lesiones. En realidad eso es un buen libro, una buena fuente de información. El Up to Date, sobre todo el Up to Date también lo he usado bastante, y en libros de pediatría también.